Valencia es una maravilla. Vamos, sus calles, su arquitectura, su gente, su clima, su gastronomía. Un lugar perfecto para montar nuestro plató. ¿Sabéis cuál, no? El de 1, 2, 3 sorpresa de ¿juegas o qué? Aquí nos tenéis, mirando a mi compañero cómo sujeta la lona. Perdona. A ver si me puedes ayudar, por favor. ¿Tú sabes dónde está el Oceanographic? Sí, hombre. Porque me han dicho que está aquí. Sí, es ese. Cuando él suelta la lona, eso quiere decir que Jasón, pues eso quiere decir que Jasón, mi compañero, ya ha parado a alguien. Lo pongo aquí en el GPS y me lo marca como si tuviera que ir por la parte de arriba. Ah, perfecto. Vale, pues ya está. Pues una chica. Mira, ¿ves? Me marca que me vaya para allá. Claro, porque la entrada Bueno, la pues vamos a ver si quiere ganar 1.200 euros o no. El GPS es. Pues oye, me parece que te voy a hacer caso. O... Pues depende. ¿Qué te ha dicho? Uy, ¿Qué te ha dicho? A ver, cuéntame. ¿Qué te ha dicho? ¿Qué te ha dicho? pero ¿Jasón? no, este chico, pero bueno, yo sola. Que tire recto y hacia la izquierda. Ah, vale, pues Aquí os Jasón dejo. te veo ahora. Hasta compañero. luego. Hasta ahora. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola. ¿Cómo te llamas? Yo, Mónica. Mónica, encantado. Yo soy Luis. Mucho gusto. Mucho gusto, pero ¿y esto qué es? Un concurso de televisión. Y estamos en la productora y hemos dicho, con lo bonito que es Valencia, con el buen tiempo que va a hacer en Valencia, con la buena gente que pasea por Valencia, Pues ¿por sí. qué nos llevamos el plató allí y les decimos a la gente, oye, ¿quieres ganar 1.200 euros? Oh, mira. ¿Ah, qué bien? ¿Ves? Y hemos pensado que nos dirían eso, algo parecido. Ah, Y pues sí. decimos, bueno, pues si nos dicen que les parece bien, les decimos, ¿juegas o qué? Ah, yo, claro que sí. Tú juegas, perfecto. Pues claro, nos hemos traído el plató de televisión solo para ti. Madre mía. ¡Qué fuerte! ¿Qué te parece? Pero bueno. Vamos, Mónica. Madre Venga. mía. Madre Pues mía. 1.200. ¿Pero esto es de verdad? Hombre, ya te digo yo. 1.200 euros. Madre mía. ¿Qué te parece? No me lo 3 creo. rondas para que los consigas. Las 2 primeras rondas son para que acumules dinero con cada acierto. Y en la tercera podrás duplicar, conservar o perder todo. ¿Vale? Yo te digo todas las opciones, ¿vale? Vale. ¿Eres de Valencia? No, de Benidorm. ¿Y qué has venido? ¿Aquí a Valencia a dar una vuelta? A esperar a mi hija que está ahí en el Museo de las Artes y las Ciencias con los amigos. Ah, ¿y cómo se llama tu hija? Esther. Esther. ¡Esther! Que si sales, que está aquí mamá. Uy, si me ve aquí verá. No sé si me va a escuchar, pero bueno, en cualquier caso, ¿estás cómoda? ¿Quieres que Sí. producción te guarde el bolso o algo? No, estoy bien. O sí, así mismo. ¿Así? Así. Vamos a para allá. darlo todo. Vamos. Venga, primera ronda. Comenzamos a jugar. En esta primera ronda aparecerán 3 fotografías y te pediré que me digas cuál corresponde a algo concreto. Vale. Las 3 primeras fotos con las que jugamos son estas. Uf, ¿Dónde ves pelo de chica? hombre. En el B parece, ¿no? Porque En el B te C- parece pelo de chica. Sí. No, está bien cuidado ese pelo, ¿eh? Sí, engañan mucho las otras, ¿eh? Tiene buen brillo, sí es, Pero- tiene buen brillo, sí. La A que parece pelo también, ¿no? Parece pelo también, pero ese color, bueno, puede ser tinte así, pero... La C también me parece, no sé, corte chico. Y ese parece más un pelo, no sé. Vamos, que de primeras te ha Yo parecido la creo B. que la B, sí. Pues marcamos si quieres, Venga, ¿vale? vamos a ver. Vamos a marcar. ¿Es la B el pelo de chica o no? ¡Por supuesto que sí! Menos mal. Ahí está, 100 primeros euros. Venga, genial. Pues vamos a por las siguientes fotografías. Por Genial. favor, compañeros, 3 más. Aquí hay un micrófono. Sí. Parece... Uy, estoy dudando, ¿En la A qué crees ver? Pues en la A parece una red. Demasiado cuadrados grandes para ser micrófono. La B más me parece la piel de una serpiente. Piel de una serpiente. Ah, Sí, mira. no sé. No sé, demasiado... Yo creo que la C. La C. ¿El micrófono es la fotografía C o no? ¡Correcto! Ahí Mira, está. la Mira, serpiente. era la foto de un guante con malla. De Chris, de esos de carnicero. Pescatero, carnicero, Muy bien, efectivamente. muy bien. Un ventilador Y y el el micrófono ventilador. estaba en la C. Muy bien. 200 euros. Bien, ¿no? Muy bien, genial. 3 fotos más, por favor. Muy bien. A ver, en esta foto hay huevos de codorniz. Huevos de codorniz. Sí. Pues por los poquitos que he comprado, yo diría que es la B. ¿Marcamos entonces la B? Venga, vamos a arriesgarnos. Vamos allá, la B. Venga. ¿Serán huevos de codorniz o no serán huevos de codorniz? ¡Lo son! ¡300 euros! Y hay esos cachorros y una mancha. ¡Ay, la Esta mancha! Que hay que, por favor. Ay, los cachorrillos. Bueno, pues 300 euros has hecho pleno en esta primera ronda. Y vamos con la siguiente ronda.
Venga. otras 3 opciones de conseguir 100 euros en cada acierto. Vale. Ronda 2. ¿Vale? Lo que sucede es que en esta ocasión yo te hago una pregunta, 3 en total en la ronda, ¿Sí? y la respuesta es una de las fotografías que aparecen en la pantalla. Vamos a Venga, ver. vamos a mostrar las primeras fotos, vamos a verlas, y que en casa también jueguen. Ya ves. Una bufanda, un bolso y una gorra. Vale. Bien. ¿Qué objeto de estos 3 obsesionaba a Pocholo? Yo creo que era la mochila. ¿No será la gorra? También. Porque... Pero no, la mochila. Vamos a decir ¡Ay! ¿Y la mochila. bufanda? ¿Dónde estará la mochila? Mi mochila, La ¿no? mochila. ¿Marcamos la B? La B. La B. Comprobamos, ¿es la B el objeto que obsesiona a Pocholo? ¡Correcto! ¡400 euros! Madre mía. Anda que no se hizo popular la mochila Madre mía. de Pocholo en televisión. Buah. A por el quinto, claro que sí. Mira, Hombre. trajes regionales. ¿Vale? Muy bien. ¿Cuál es el traje regional de Valencia? Estamos en Valencia, que menos que rendir un homenaje a esta tierra que nos ha acogido estupendamente. Les meues falleretes. La A. Marcamos el A. Traje regional de Valencia. ¿Es la foto A, sí o no? Por supuesto que sí. Pocas cosas hay más claras que Venga. ese es el No me el podía traje fallar la fallera. de Fallera, efectivamente. 500 euros. Un acierto más y serán 600. Ojo lo que llevas, ¿eh? Jolín. Que luego hay que rematarlo, pero de momento el trayecto está siendo... ¿Tú te lo estás pasando bien? Genial. Pues perfecto. 3 fotos más, por favor, compañeros. Uy. Bueno, pues son fuentes, fotografías de 3 fuentes. Pero hay una que es el lugar donde celebran los aficionados culés las victorias del Barcelona, del Barça. He estado en Barcelona desde bien pequeñita porque mi padre ha sido culé siempre. Es la B, ¿no? ¿Marcamos la B? Sí, marca la B. Los culés, vas a ver tú. Ay, Madre ay, mía, ay, me ay, matan, ay. Me matan. ¿Celebramos el triunfo o no? Venga, celebra el triunfo o el fracaso. ¡Correcto! ¡Gana ¡Madre Marta! mía! 600 euros. ¡Señor! La fuente de Montjuïc. Montjuïc, claro. Vale, y Es que no la a Font veía. del Gat. A Font del Gat es la Font del fotografía. Gat, claro. Del A y la C, Y Montjuïc. esa- Y Canaletas. Y canaletas. 600 euros. Has hecho el pleno en las 2 primeras rondas. Ay. A rematarlo en la tercera. Venga, vamos a ver, a por ¿Vale? todas. El venga. objetivo, 1200. Venga, Vamos a vamos. ello. Bueno, ahora van a aparecer 3 nombres en pantalla relacionados entre sí que yo te pediré que ordenes. Te lo pediré 2 veces, Vale. con 2 criterios de orden distintos. Vale. Si lo haces bien las 2, duplicarás, multiplicarás por 2 lo conseguido, 600 por 2, 1200. Si lo haces bien uno solamente, conservarás lo que has conseguido. Ni que decir tiene que si no hay acierto se multiplica por 0, con lo que desaparece esa cantidad que de momento tú has de afianzar. Vale. Pero como todo está yendo muy bien, vamos a pensar en positivo, ¿te parece? Venga. Venga, los nombres son estos. Pablo Iglesias, Pablo Casado y Albert Rivera. ¿Les reconoces? Sí, claro, reconocerlo lo reconozco. A ver qué me va a preguntar. ¿Sigues la actualidad política tú? Uf, no soy yo mucho de política. No. De oídas, pero no soy... Ahí me has pillado. Bueno, pues te voy a decir una Vamos cosa. a ver. Son políticos españoles, que te voy a pedir que ordenes de más joven a más mayor, colocando en la parte de arriba de la lista el más joven, el de menor edad, y luego que vayan aumentando hasta que en la base el tercero sea el más mayor de los 3. Yo creo que el más mayor es Pablo Casado. Pablo Casado, el mayor. Yo creo que sí. Pues vamos a colocarle entonces en la base. Y luego, entre Albert y Pablo, ¿Sí? yo creo que es Albert, El menor. el más pequeño. Pues vamos a colocar a Albert Rivera, por favor, compañeros, y Pablo Iglesias en el centro. Albert Rivera, Pablo Iglesias y Pablo Casado. Sí. ¿Te convence? Sí me convence, no me disgusta. Estoy ahí, pero Albert, yo creo que sí. ¡Jo! No me cambio, no te cambiaría la posición ahora mismo porque ¡Ostras! debes ser un mar de dudas, amiga. Pablo Iglesias, es que Pablo Iglesias... ¿Te convence o cambiamos? Venga, Albert Rivera, Pablo Casado y Pablo Iglesias. Vale, Pablo Iglesias abajo, Sí, ¿vale? Pablo Casado ahí y Albert Rivera ahí, ¿vale? sí. Pablo Iglesias tienes claro ahora que es el mayor. Madre mía.
Subimos a Casado y ponemos Rivera en medio. Pablo Casado, Albert Rivera, Pablo Iglesias. Este es el nuevo orden. Le hemos Tú dado sabes la vuelta a todo, Te voy a decir una cosa. Yo soy tú, pondría una clínica de rejuvenecimiento porque has cogido a Pablo Casado Total. y le has rejuvenecido Total. en 2 movimientos. Total. Madre Pablo mía. Casado, Albert Rivera, Pablo Iglesias. Pablo Casado, Albert Rivera, es que son chiquillos. Son jovencitos. Vamos a dejarlo. ¿Sí? Venga, vamos a dejarlo. Que sea lo que tenga que ser. ¿Comprobamos Es que entonces? le da la vuelta completamente, sí. Sí. Sí, venga, va. Si no es correcto, te quedará la opción todavía del siguiente orden, ¿vale? Vale. Pero eso sí, te lo estarás jugando el todo por el todo. Vale. Comprobamos esta y... ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Que sí! ¡Correcto! 600 euros son tuyos. 600 euros son tuyos. Pablo Casado, el más joven, líder del Partido Popular, 1981. Albert Rivera, líder de Ciudadanos, en 1979. Y en el 78, el líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias. Con lo que, enhorabuena, has asegurado los 600. Vale. Colocamos Gracias. nuevamente los nombres de nuestros protagonistas. Ahora te voy a pedir que por favor ordenes sus nombres teniendo en cuenta el siguiente criterio. Que coloques arriba aquel cuyo partido político es más antiguo Vale. y dejando en la parte de abajo aquel cuyo partido político es más reciente dentro de la historia de la política de nuestro país, Vale. como formación. Vale. El más antiguo es el PP, ¿Y a quién subirías arriba? Albert Rivera. ¿Albert Rivera del PP? Pablo Casado. Pablo Casado del PP. Uf, Arriba. El sol. No Pablo te preocupes Casado. por nada, porque yo estoy aquí para Pablo que Casado, me confirmes del y PP. reconfirmes. Después viene Podemos o Ciudadanos. ¿Quién estuvo antes? El que más antiguo es Ciudadanos. Ciudadanos es Albert Rivera. Y después Pablo Iglesias. Pablo Casado, Albert Rivera y Pablo Iglesias. Por favor, compañeros, ella decide colocar a Pablo Iglesias como formación política más antigua, Albert Rivera en un término medio y Pablo Iglesias como representante del partido político más reciente de los 3 que aparecen en juego. Poco Sí, de política sé, pero creo que es así. lo justo. No me lo has Poquito. dicho muy convencida, Un poquillo solo. Bueno, comprobamos. Sí. Comprobemos. Su apuesta es Pablo Casado, Albert Rivera, Pablo Iglesias. ¿Es la correcta? ¡No! ¡1.200 euros! 1989, PP, Ciudadanos, 2006, 2014, Unidas Podemos. No puede ser. Te robo 2 besos, corazón. ¡Felicidades! ¡Enhorabuena! Enhorabuena. De verdad, ¿lo has pasado bien? Genial. 1.200 euros. Genial. Esto es ¿Juegas o qué? Si aparecemos en vuestra vida, decidnos que sí, que puede ser muy divertido. Sed buenos, chao. ¿Qué? Genial.